Muy queridas hermanas y hermanos, después de la gran enseñanza que venimos meditando, viviendo, la del Sermón de la Montaña que ayer decíamos nos lo completa muy bien San Lucas, pues hoy San Mateo, casi al final de, su Evangelio, de la enseñanza de Jesús, nos dice cuál es el camino que no debemos aceptar, el de los escribas y fariseos. Así, San Mateo 23, 1 al 12, dice, en aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, como si no nos hubiera quedado claro la enseñanza positiva del Sermón de la Montaña, pues ahora Jesús, como en una forma negativa, nos dice muy claro cuál es el camino que no debemos seguir. Y Jesús les habla ahora, sí, ya casi al final de su enseñanza, capítulo 23, ahora les dice a las multitudes y a sus discípulos, el camino que no pueden seguir es el de los escribas y fariseos. Y dice una gran verdad, ellos se han sentado en la cátedra de Moisés, son como se han atribuido la sucesión de Moisés. Y ellos pues enseñan como maestros, por eso Jesús les reconoce cierta autoridad. Dice, bueno, su palabra es buena. Hagan todo lo que les digan, pero no imiten sus obras. Claro, aquí comienza cómo describe Jesús a los escribas y fariseos. Porque pues los fariseos era un grupo político religioso muy importante, y los escribas pues eran los que se encargaban diríamos, de interpretar la ley y de aplicar la ley, Y así, por eso dice, pues ellos por eso, hagan lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque son muy autoritarios, se sienten autoridades ellos, después de los preceptos, de los mandamientos de Moisés, prohibiciones y preceptos que eran casi alrededor de 600, ellos añadían como fardos pesados, dice Jesús, sus tradiciones, que las imponían con autoridad. Pero además era su vanidad, pues. Su vanidad era, pues sí, su soberbia. Ellos se exigían, se sentían los primeros, pues. Buscaban siempre los primeros lugares en los banquetes y los puestos de honor, los grandes puestos en las sinagogas. Su vanidad, su soberbia, su autoritarismo. Siempre
y pues les gustaba que los saludaran la gente, que los aplaudieran, que los tuvieran como sus maestros, ¿eh? Por eso dice Jesús, esto no imiten por nada las acciones de los escribas y fariseos. ¿Y cuál debe ser la iglesia, la vida en su iglesia para sus discípulos y todos ellos? Pues cómo dice que, que nadie de ustedes dejen que los llamen maestros, porque un solo maestro hay un solo maestro que es Cristo, ¿eh? Y ustedes son hermanos y nada más. A nadie le llamen padre, el padre que da la vida, porque un solo Padre es el Padre Celestial. Y a nadie le llamen en guía, a nadie, porque hay un solo guía que es Cristo. Y así, hermanos, pues nosotros como hermanos, hijos del mismo Padre Celestial, ¿no? Discípulos del único Maestro que es Cristo, ¿eh? Y discípulos también, pues, sí, y como servidores de una sola guía que es Cristo también. Por eso termina con un principio general, el que se sienta mayor, que se haga servidor de todos, ¿eh? Sí, porque el que se enaltece como los fariseos, pues va a ser humillado. En cambio, aquel que da la vida como Cristo, el que se humilla, se hace humilde como Cristo, como él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, pues él va a ser enaltecido. Está muy claro el camino, ¿no es cierto, hermanas y hermanos? Está muy claro el camino que no podemos seguir, el de los escribas y fariseos, y está muy claro el camino único que es Jesús, el pobre de Nazaret. Padre Joel.